Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir al licenciado Mariano de Miguel, licenciado en Economía, hombre del sector académico que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Católica Argentina, UCA, y que es un titular de la Cátedra de Economía, y un claro economista que sabe analizar la realidad, observar la realidad desde también y fundamentalmente el desarrollo económico, productivo, como base y eje del desarrollo económico. Así que en unos segundos vamos a volver con ustedes para encontrarnos con el licenciado Mariano de Miguel. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Como les dijimos, queridos amigos, estamos con Mariano de Miguel, economista, catedrático, académico, conocedor del mundo empresario, además de economista, y bienvenido a nuestro programa una vez más. Raúl. Hacía tiempo que no te molestábamos. No, por favor. Pero bueno, sos un referente Muchas gracias. del sector en tu conocimiento profundo de la economía. Y bueno, queremos un poco que nos des algunos pantallazos de cómo ves la situación después de estas medidas que se han tomado en estos primeros 100 días de gobierno del ingeniero Macri y que han sido realmente sorprendentes para muchos, sobre todo porque se han tomado una tras otra, ¿no? Sí, yo diría personalmente no me sorprendió tanto el carácter de las medidas porque muchas de ellas estaban anunciadas. Sí, quizás la celeridad, como usted dice, Raúl, se tomaron una tras otra y a veces pareciera que ya lleva más meses o tiempo de gobierno que el que realmente transcurrido lleva. Mucho tiempo, parece. Sí, la verdad que transcurrió poco tiempo. Si uno mira el carácter de las medidas, y esto creo que lo reconoce el propio gobierno, son todas medidas que han tenido costos económicos. La devaluación que fue consecuente a la liberación parcial del cepo cambiario, de los controles cambiarios. La devaluación se puede discutir más o menos si tiene beneficios en términos de permitir exportar más o no, que en este mundo actual es muy complejo porque el comercio global está parado, Brasil está en una crisis brutal, el dólar se fortalece, los precios de las materias primas caen. Pero digo, al margen de esta discusión, si la devaluación reporta beneficios, lo que seguro tiene es costos también, ¿no? Es decir, la devaluación a algunos sectores le permite ganar competitividad. Esa competitividad no siempre se la apropian dentro de las cadenas de valor quien deben hacerlo, los pequeños empresarios y productores.
Pero la devaluación también, ¿por qué decimos costos? Porque la Argentina tiene muchos insumos importados que al devaluar suben de precio, hay insumos industriales que también tienen precios internacionalmente fijados y al devaluar el peso contra el dólar eso presiona la estructura de costos, las materias primas ni hablar, hay otros bienes que indirectamente están relacionados con el tipo de cambio, pensemos, no sé, por ejemplo en transporte, el salario es el principal componente del costo, pero el segundo es el combustible y en el combustible pega el tipo de cambio. Y ha pegado un salto importante el combustible. Exacto, entonces el gobierno hizo una devaluación o la avaló, y además después en general si usted revisa, muchos gobiernos cuando devalúan ponen retenciones, como fue el caso por ejemplo de Duhalde en el 2002. Claro, exactamente. Ahora se devaluó y a ciertos sectores se les sacó retenciones, lo cual es como si fuera una devaluación recargada, se aumentaron tarifas, primero eléctricas, ahora el transporte. O sea, a esos sectores se les dio, es decir, hoy están teniendo un dólar altamente competitivo en relación al que tenían. Claro, para hacer un número a grosso modo, Raúl, a algunos sectores es como si se lo hubiera devaluado entre el 70 y el 80% cuando el promedio para la economía fue el 40%, digamos, de movida. Entonces, y después de eso Entonces aumentó su rentabilidad de manera superlativa. Sí, y a eso yo me refería que en ocasiones algunos sectores lo necesitaban, por ejemplo el vitivinícola, pero ahí después las viene... economías regionales, claro, ¿no? Pero ahí viene una disputa que FEBA siempre es un abanderado, lo mismo que CAME, que es que dicen, bueno, ¿quién se apropia de esta mejora de la competitividad? Porque no necesariamente esa renta que derivada de la devaluación se la apropian quienes la necesitaban, y entonces esta es una discusión que hay que dar y me parece que la gremial empresaria va a cumplir un rol protagónico. Pero entonces si revisamos devaluación, quita de subsidios y aumento de tarifas, que además pegan a los sectores de menores ingresos, esto para que entienda el televidente, si yo mañana de repente devalúo y aumenta el precio de la carne y de la leche, a los sectores de menos ingresos la canasta de alimentos pondera más. Si aumento las tarifas del transporte, obviamente a los sectores de menos ingresos les pego más. Entonces yo creo que el gobierno está tratando de hacer todas las medidas costosas en la primera parte del año y tiene la esperanza de que en la segunda parte y sobre todo hacia el final la economía empiece a dar la vuelta, como se dice en la calle, en la jerga, porque 2017 vamos a convenir que el gobierno de Macri si necesita que la economía lo ayude políticamente y para que lo ayude tiene que estar creciendo y para que en octubre del año que viene, 2017, la economía esté creciendo, los impulsos al crecimiento hay que darlos por lo menos hacia fin de este año. Yo creo que acá la variable clave es el gobierno está intentando conseguir rápido financiamiento externo vía deuda y mucha. Yo creo que ahí hay una de las claves. Si el gobierno logra ese cometido, independientemente de todos los problemas que pueda acarrear la deuda en el futuro, la Argentina ya ha tenido muchas experiencias con esto, pero si lo logra en el corto plazo, yo creo que va a poder controlar el tipo de cambio. Si esto no lo logra o tarda más de la cuenta, creo que vamos a tener un segundo semestre movido, complicado. Esto en materia macrofinanciera cambiaria. Después la realidad que también hay que tener mucho en cuenta, y ustedes seguramente lo tienen, Raúl, y la gremial empresaria, lo mismo la gremial obrera, es que la economía argentina ya no venía con un crecimiento muy elevado, aunque el año pasado cerró por encima del 2%, pero sobre todo por lo que pasó en la primera mitad del año. Pero este año la actividad económica y sobre todo la primera parte de este año va a tener una caída muy pronunciada. Entonces, obviamente cuando la actividad se estanca la creación de empleo, el sector privado no crea empleo, la inversión reproductiva que aumenta la productividad también se estanca. Entonces creo que el otro gran tema que el gobierno me parece que va a tener que atender pronto, si le preocupa y debe estar preocupado por la situación socioeconómica y además a los efectos de que los conflictos sociales atados a la economía también se moderen y se calmen, es lo que ocurra con el empleo, tratar de proteger a los sectores más de menores recursos desde el lado de los hogares y desde el lado de las empresas, cuidar a la pyme, digo, ¿no? Porque si uno mira realmente la pequeña y mediana empresa, ha salido perjudicada de todo este panorama porque tiene una economía que no camina, una tasa de interés altísima, un crédito... Es decir, estamos viendo también que el mercado interno está fuertemente castigado. Claro, exactamente, ahí soy. Hay una disminución del consumo importante. Importantísima. Hay aumentos de costos, disminución del consumo, sí, el combo disminución de la rentabilidad, sí. Sobre todo del sector comercial, alquileres altísimos. Sí, el combo es medio nefasto. Uno le hace, ya estamos viendo muchos locales cerrados, y el sector comercial en crisis y en retracción, ¿no? En una recesión que no sabemos
si se va a profundizar, no se va a profundizar. Bueno, ahí fíjese, Raúl, que yo digo que como el gobierno, finalmente la inflación fue más de la que esperaba, si uno revisa, yo creo que hoy el gobierno tiene un dilema, porque la ficha, para decirlo poco científicamente hablando, que le queda para moderar inflación, es tratar de controlar las paritarias. Tengamos presente que el salario es más o menos el 40-45% del costo productivo de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué dilema? Porque si el gobierno controla paritarias y logra que las paritarias cierren en 30%, un poco menos, le viene bien para el objetivo de contención inflacionaria. Pero si cierran en 30, un poco por abajo de 30%, con una inflación en 40%, el poder adquisitivo del salario cae y el salario explica gran parte del consumo. A mí me da la sensación de lo que han hecho algunos gremios que ya han acordado paritaria. Hay 2 o 3 que han tenido el mismo rumbo de acordar por 6 meses. Claro. Comercio acordó por 6 meses el 20%. Sí. Quiere decir que podría llegar a andar el anual en el 30 o en el 40. Porque Sí. hay que ver cuando se siente de nuevo, es hasta septiembre, creo. Bueno, ¿cuál es el número que viene? Por eso sí, si usted lo mira en perspectiva histórica, Raúl, siempre las paritarias para mí son una gran institución, imprescindible, pero no es bueno que aumente tanto, a mi humilde parecer, la frecuencia de las paritarias, porque justamente si en septiembre el número no ayuda... Porque eso no ayuda a la estabilidad. Exactamente. La estabilidad. Tenemos la relación precio-salario, precio-salario, precio-salario. Y la espiral de esas dos variables es la que hay que evitar a toda costa. Por eso yo creo que... Y entonces el gobierno dice, bueno, si trato de que las paritarias no, concedo para que la economía pueda reactivar un poquito vía consumo a través de la palanca del salario, ahí en ese caso no ayuda a la contención inflacionaria. Entonces me parece que el gobierno va a tener ese dilema y yo creo que Macri va a tener que elegir en algún punto si... A veces esto se ha intentado crear un ámbito, un espacio de consenso social, de acuerdo social, como ha pasado en otros países, para que esta espiral, por lo menos en un ámbito en el que se acuerde, decir, bueno, por un año... Sí. Bueno, es decir, yo me comprometo a no aumentar los precios, yo me comprometo a contener y manejar la paritaria. Ahora, eso en la práctica ha fracasado. Ha fracasado la más de las veces, sobre todo cuando esa concertación se propone en un escenario de contracción y estancamiento. Claro, ese es el problema. Si es difícil hacerla cuando la economía se expande, imagínese cuando la economía está más estancada y cercada, ¿no? Igualmente yo creo que siempre hay que tratar de poner una ficha a ese tipo de instituciones como la concertación, los consejos económicos, porque si eso fracasa y todo queda librado a la propia dinámica espontánea de la economía, salvo que el gobierno tenga mucha autoridad y poder económico como para regular... Este gobierno que cree mucho en el mercado, ¿no? Porque Sí. Cree más en el mercado que en la regulación del mercado. Y creo que el mercado es lo que le está jugando en contra, precisamente. Es que bueno, es que justamente una de las enseñanzas más grandes de Keynes, ¿no? Algunos eran más o menos keynesianos, pero algo que Keynes enseñó es que el Estado regula aún cuando no regula, digo, ¿no? Y en ocasiones dejar al mercado a su propia suerte atenta contra el propio mercado, digo, porque cuando uno dice el mercado básicamente lo que nos preocupa es los agentes del mercado, empresarios, claro, consumidores. Entonces fíjese que el resultado final puede terminar siendo contrario incluso al interés de quienes conforman el mercado. Bueno, como pasa en este caso, el mercado le está jugando en contra. Exactamente. ¿Hacemos una pausa? Sí, cómo no. Enseguida hablamos con ustedes. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata.
Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Volvemos con Mariano de Miguel. Mariano, en la línea de lo que veníamos conversando, vos decías cierto que como que el gobierno está apostando muy fuerte al endeudamiento y a la venida de préstamos del exterior, el renacimiento del crédito internacional. Ahora, el arreglo con los holdouts, con los fondos buitres, es a un costo alto. Sin duda, sí, es un costo muy alto, entre otras cuestiones porque nos sentamos a negociar en condiciones de mucha debilidad. Claro, o sea, vamos a tener un servicio de la deuda alto. Sí, una de las herencias positivas que hasta el propio gobierno actual reconoce del anterior es que la deuda pública nominada en dólares, es decir, la que hay que pagar en dólares, Raúl, en términos relativos al tamaño de nuestra economía, bajó mucho en esta última década y media, pero cuando miramos la deuda que tenemos, los compromisos de capital e intereses, sin contar el acuerdo con los holdouts todavía, ¿no?, en términos relativos a las reservas internacionales que tenemos, a nuestras exportaciones, la situación de deuda de la Argentina es bastante mejor que, por ejemplo, a fin de los 90, pero tampoco es tan holgada como para que sea indiferente endeudarnos por 10.000 o 30.000 millones de dólares, ¿no? Porque acá lo que ha preocupado tanto el déficit comercial, sí, que fue el último, porque siempre hubo, aunque poco, pero superávit comercial, por lo menos o porque se exportaba más, o porque se controló las importaciones con el cepo cambiario. Pero respecto a el déficit fiscal, una de las virtudes del primer gobierno de Néstor Kirchner fue precisamente el superávit gemelo. Sí, exactamente. Hoy tenemos todas las restricciones y limitaciones externas que tenemos en materia comercial, hacen que el resultado de superávit o déficit fiscal sea complicado. Mire, Raúl, si le parece... el de superávit o déficit comercial sea complicado por estas restricciones del exterior. Y el resultado fiscal, con la eliminación de las retenciones, los servicios de la deuda, pareciera que se va a hacer complicado también de llegar a tener un equilibrio de superávit fiscal. Sí, yo por eso creo que, yendo a lo último que dice el tema fiscal, me parece que aunque el gobierno tiene un discurso y una intención de bajarlo, claramente este año si hay algo que no va a bajar es el déficit fiscal, por todo lo que usted acaba de decir. Y con respecto al tipo de cambio, para el televidente uno podría preguntarse por qué al gobierno le preocupa o le interesa conseguir capitales, y aunque sea por endeudamiento. Porque si consigue dólares, por un lado va a tener más chances de controlar el tipo de cambio y la demanda de dólares, frenarla en algún tipo de cambio que le interese, 15, 16, 17. La deuda, a su vez, si eso ocurre, va a poder tratar de controlar los precios, lo cual le viene bien porque si controlo los precios y las paritarias cierran un nivel de 30%, el salario real quizás no cae tanto y me viene bien para el consumo. Pero después el tercer punto está en línea con lo que usted dice, porque si el gobierno entiende que el déficit fiscal no lo va a poder reducir aunque quiera, y que para gastar más tendría que emitir, y este gobierno no cree en ese tipo de política, la deuda externa le permitiría conseguir dólares que respalden una emisión para, por ejemplo, proyectos de infraestructura. Y entonces usted piensa, Raúl, que acá viene el cuarto elemento por lo cual... ¿Y cómo financia el déficit de gastos corrientes? ¿Con endeudamiento? Sí, lo puede financiar con endeudamiento, que puede ser un endeudamiento interno o externo. Como pasó en la década del 90. Exactamente. Entonces ahí viene la pregunta, es decir, hoy parece inevitable la necesidad del endeudamiento, incluso para que eso normalice la situación y atraiga a otros capitales de mejor calidad, inversión extranjera directa. Ahora, lo cierto es que Argentina ha tenido muchas experiencias, y concretamente la de los 90, donde se ha mostrado que si el endeudamiento no se utiliza con un criterio desarrollista, por decirlo de alguna manera, claro, es decir, que genere la inversión productiva. Exacto, que genere la producción y la generación de divisas que repaguen el día de mañana las que hoy pedimos. Si eso no ocurre, tarde o temprano ese endeudamiento le juega en contra y genera una situación explosiva.
Yo lo que decía al comienzo es que me parece que hoy hay mucho optimismo diciendo, bueno, tenemos tan bajo endeudamiento que podemos endeudarnos durante muchos años. Es cierto que la situación es mejor, en parte por el gobierno previo, como lo reconoce el actual, que lo que era a fin de los 90, pero tampoco tenemos una situación tan holgada. ¿Qué quiero decir con esto? Si Argentina este año se endeuda, como proponen algunos economistas y mismo gente de la política, 35 mil millones de dólares, es un número importante, Raúl, es un número a atender. Ese da lugar a una secuencia de pagos de servicios que si Argentina no se ocupa en tres años, no en 15, en 3 años podemos... El problema es que pareciera que si esto es así, vamos a tener, qué sé yo, un 2017-2018 que va a estar impregnado por una dinámica de inversiones, que yo calculo que se va a hacer grandes inversiones en la provincia de Buenos Aires, grandes inversiones de infraestructura, porque las ha prometido y porque además hay una gran deficiencia de infraestructura en la provincia, un plan importante de viviendas. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando termina eso y tenemos que empezar a pagar lo que nos endeudamos y no tenemos ingresos genuinos. Sobre todo que, fíjese Raúl, que hay inversiones como infraestructura que son totalmente necesarias, contribuyen a desarrollar proyectos económicos que generen divisas, pero la relación no está tan clara y lo que hay que tener en cuenta es que si mañana entra un dólar a la Argentina, en algún momento va a querer salir ese dólar y un poquitito más. Claro. Entonces no solo hay que usarlo con un criterio productivo, ese dólar que traemos, sino tratando de aplicarlo a actividades que más temprano que tarde nos den los dólares que nos permitan repagar eso y no caer en esa dependencia, porque fíjese Raúl que en definitiva, ¿por qué hoy es tan costoso el arreglo con los holdouts? Porque llegamos a una circunstancia donde Argentina genera menos dólares que los que necesita, esto no lo puede evitar, y entonces uno se sienta, la contraparte sabe que uno tiene esa necesidad, y entonces las condiciones, ¿quién las ponen? Ellos y no nosotros, ¿no? Totalmente. Y por el otro lado, este tema de el ingreso de dólares, hay que tener cuidado porque puede suceder como ya ha sucedido antes. Hoy tenemos una tasa de interés muy alta. Sí. O sea que es un buen negocio si se mantiene el dólar, el plazo fijo o la inversión en pesos. Si puede suceder que vengan los dólares, se convierten en pesos, se colocan en el sistema financiero, al tiempo se vuelve al dólar y se sacan del país, como pasó antes. Claro, ahí el gran desafío de eso es que si esa inversión que viene para justamente tener un destino financiero y la rentabilidad alta en pesos, que automáticamente sea rentabilidad en dólares, si eso se transforma en una bicicleta especulativa, cualquier alteración del ciclo internacional, como fue la crisis del tequila en el 94, la de Rusia en el 97, como la que estamos viviendo, la que vivimos en el 2008, o ahora que se está dando, fíjese Turquía, fíjese cómo sufrió España o Grecia, es decir, esa situación que usted describe dejan muy frágil a cualquier país que la sufre. ¿Por qué? Porque cualquier alteración del ciclo económico internacional hace que esos capitales que entraron se vayan de un día para el otro, produciendo devaluaciones, inflaciones. Claro. Entonces seguro, sin duda ese punto hay que tener muchísimo cuidado y regularlo. Fíjese que algunos países como Chile han tenido éxito en decir, bueno, entran los capitales, pero en ser muy cuidadosos en la regulación de esa entrada y de los tiempos de salida para cerciorarse de que entren para ser aplicados a cosas productivas y no a generar una bicicleta financiera que finalmente el día que explota es terrible. En los 90 fue la muestra de esto, ¿no? Como usted lo relataba, en los 90 entraba alguien, traía $1, compraba un peso, lo invertía en un plazo fijo o en un bono del Estado que le daban pesos y por ende en dólares porque estaba la convertida por ley, una tasa 4 o 5 veces más alta que afuera. Exacto. Entonces esa tasa financiera. La tablita de Martínez Dios. Exacto, y bueno, en el mismo esquema. La plata, y eso dura mientras dura la bicicleta. La plata dulce, como se decía. Dura mientras dura la bicicleta. Claro. Bueno, Mariano, no, gracias por invitarme. Gracias por poder tener este diálogo. Esperemos que le hayamos incorporado un poco de valor a los televidentes. Y bueno, seguiremos observando los vaivenes de la situación socioeconómica y ya nos volveremos a invitarlo para tener una visión de ello. Gracias, Raúl. Un Gracias placer. a vos. Enseguida volvemos con ustedes. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos.
Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Llegamos al cierre del programa, después de esta jugosa charla, en mi criterio, con Mariano. Espero que hayan quedado algunos conceptos y reflexiones entendidas con claridad y que nos hayan agregado en este espacio que hemos tenido, como siempre digo, valor a nuestro pensamiento y a nuestra información. Esperemos que lo que hemos charlado tenga una perspectiva positiva en el desarrollo futuro. Vamos a estar, como dijimos, atentos a ello. Vamos a seguir en este espacio periódicamente analizando la marcha de la economía, porque es nuestra preocupación permanente, porque como le vaya al país y se tomen las medidas correctas, nos va a ir a todos nosotros, a ustedes, al comercio, a los comerciantes, a los industriales, al trabajador, que hoy estamos pasando un momento complejo que nos hace ser inciertos en lo que pueda pasar en el futuro, pero con la esperanza de que ello mejore y sea para bien. Queridos amigos, nos vamos a encontrar nuevamente con ustedes dentro de una semana, aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.